Hola, buenos días. Bienvenidos, bienvenidas a esta rueda de prensa en la que vamos a repasar las modificaciones del calendario, en el calendario de vacunaciones del Gobierno de Aragón. Soy Francisco Javier Falo, me acompaña Begoña Diego, jefe de Servicio de Promoción de la Salud y Prevención de la Enfermedad, y Manuel Méndez, responsable técnico de vacunas, yo creo que conocidos por parte de todos. Bueno, el objetivo, como decíamos, de esta rueda de prensa es repasar las modificaciones del calendario, que son modificaciones que se han ido aprobando en el Consejo Interterritorial, en la Comisión de Salud Pública en los últimos meses, y que llegan en un formato refundido al calendario que hoy publica el boletín. Ya ha publicado el boletín oficial de Aragón hoy y que entrará en vigor a partir de mañana 1 de marzo. Como decíamos, recordar que este es un calendario, el calendario de Aragón es un reflejo del calendario común de vacunaciones que se aprobó en el Consejo Interterritorial. Y aquí sí que me gustaría lanzar una primera idea, y es, yo creo que es uno de los elementos clave de la estrategia de vacunación en los últimos años en Aragón, que es la adhesión a los acuerdos del Consejo Interterritorial. Hay algunas comunidades autónomas que en algunos momentos hacen propuestas diferenciadas respecto al calendario del Consejo Interterritorial, y nosotros siempre hemos pensado que es importante pelear por un calendario común a nivel estatal, y eso siempre ha ido aparejado de un calendario de vacunaciones en Aragón que fuera coherente con ese calendario. Es decir, este calendario se corresponde con la estrategia general del Consejo Interterritorial. Como decíamos, se publica hoy, entra en vigor mañana. Como en calendarios anteriores, la última modificación fue del año 2019, el último calendario que publicamos. Tiene como 3 grandes bloques, forma parte de este calendario a lo largo de toda la vida. Uno es el calendario o las propuestas de vacunas que se refieren a infancia y adolescencia, en las cuales hay algunas modificaciones que ahora comentaremos. Hay un segundo bloque en las que se hace referencia a la vacunación en adultos, que también presenta alguna modificación, y un tercer elemento que son las vacunaciones dirigidas a los grupos especiales, es decir, aquellas personas que tienen factores de riesgo, que tienen alguna enfermedad y que entonces se les plantea un calendario de vacunación, una propuesta de vacunación modificada, ¿no?, reforzada, en la que normalmente se atiende pues, a problemas inmunitarios o a problemas de enfermedad que hace que tengan una respuesta diferente, diferenciada en las vacunas frente a la población que no sufre o no sufrimos esos problemas. Esto es un repaso rápido de qué es lo que plantea cada calendario de vacunación de esos 3 grandes grupos. Luego lo comentaremos, pero en el calendario de vacunaciones en la etapa infantil se proponen 3 modificaciones importantes. Una es la inclusión de meningitis B en la edad de 2, 4 y 12 meses, que es una vacuna que ya se estaba poniendo ampliamente en el circuito privado, pero que se incorpora ya de manera definitiva al servicio público de salud. La segunda importante incorporación es la vacuna frente al papiloma para chicos en los 12 años. Y la tercera es la incorporación como grupo en el ámbito de la gripe como grupo preferente o grupo al que se le va a indicar también la vacuna de gripe, en concreto desde los 5 meses a los 6 meses a los 59 meses, es decir, hasta los 5 años. Esa población, ese grupo de edad infantil al que
cuando se plantee la próxima temporada de gripe, se les incluirá también como grupo preferente. El calendario de vacunación de adultos, la modificación mayor va a consistir en la incorporación de la vacuna de herpes virus en las cohortes de 65 y 80 años. Es una vacuna muy costo efectiva, es una vacuna que tiene muy buenos resultados. Quizá aquí también plantear una segunda idea que a nosotros nos parece importante frente a las coberturas en edad infantil, que son muy altas en nuestro territorio y a nivel estatal. Una vez más hay que destacar la idea de que nos queda recorrido en las vacunas de adultos. En general, en nuestro país, las coberturas en vacunaciones de adultos siguen siendo no todo lo buenas que deberían ser, ¿no? Y quizá eso tenga que ver con esa cultura muy arraigada en infantiles, pero que parece, y alguna vez los hemos dicho en otros encuentros, que cuando se tiene una determinada edad parece que ya no merezca la pena prevenir, ¿no? Y esa es una idea que tenemos que ir desterrando y sobre la que tenemos que ir trabajando. Y en las vacunaciones de grupos de riesgo pasaremos rápido porque las modificaciones son muy técnicas y digamos que no muy significativas, tienen que ver también con la meningitis B, pero quizá tienen aspectos más técnicos. Bueno, resaltar que hay que hacer un importante esfuerzo para poner en marcha este calendario de vacunaciones. Pasamos de algo más de 8 millones de presupuesto en el 2022 a más de 15 millones en el 2023. Crecemos un 70% en los presupuestos de vacunas. A nosotros nos parece importante porque es consolidar presupuestos en prevención. Siempre decimos que es la esencia de la salud pública. Supone evitar morbilidad, evitar mortalidad, evitar sufrimiento y, por supuesto, ganar en años de vida y, además, en años de vida en buena salud. Quizá las vacunas, junto con otros elementos del sistema sanitario y del sistema social, hace una de las más importantes contribuciones a mejorar la esperanza de vida y la calidad de vida, ¿no? Y por eso es importante seguir manteniendo apuestas de consolidación presupuestaria en las líneas de prevención. Y ahora vamos a entrar en detalle sobre lo que van a ser las principales modificaciones. Y si quieres, Begoña... Sí. Bueno, vamos a hacer un poquito de hincapié. El mensaje del cambio, de lo que es el cambio en el calendario vacunal, ya lo ha expuesto el director general, pero vamos a hacer un poquito de hincapié en estas principales modificaciones que ya han sido anunciadas y contar un poco más en detalle cada una de ellas. En primer lugar, como muy bien ya hemos dicho, según el acuerdo del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud del 19 de diciembre pasado, del año pasado, se acordó que había que vacunar a los niños frente a la enfermedad meningocócica invasiva por serogrupo B a los 2, 4 y 12 meses de edad. Y como ven en ese cartelito, nos daban un plazo para incorporarlo a nuestros calendarios vacunales de 2 años, el año 22 y el año 23. En Aragón lo que se ha decidido es comenzar a vacunar el día 1 de marzo del 2023, precisamente para acoger a todos los niños nacidos a partir del 1 de enero del 2023, porque como la primera dosis es a los 2 meses, pues ya mañana se pueden vacunar todos los niños, o sea, los niños que nacieron el día 1 de enero del año en curso. Ya está la vacuna en los centros de salud y todo el sistema sanitario y centros de vacunación autorizados, avisados y con las dosis dispensadas, posicionadas. Vamos a estimar para esta vacuna que la cobertura va a ser de un 100%, ¿vale? Ya había demanda por parte de la sociedad y aparte hay cultura de vacunación en los niños. Entonces esperamos esa vacunación de un 100%. Teniendo en cuenta que la población a vacunar más o menos serán unos 9.000 niños aproximadamente, teniendo en cuenta las tasas de natalidad y algunas personas más que están incluidas en los grupos de riesgo,
a los cuales hay que revacunarlos cada 5 años con meningitis B, pues calculamos que vamos a necesitar unas 30.000 dosis anuales. Y esto supone un esfuerzo de aproximadamente 1.900.000 euros anuales, esta incorporación. La segunda modificación importante dentro del calendario vacunal infantil es la incorporación del virus del papiloma humano a los niños, con una pauta vacunal de 2 dosis, con una separación de al menos 6 meses. Hasta ahora se venía vacunando a las niñas, ahora ya se incorporan los niños. Y también el acuerdo del Consejo Interterritorial nos permitía hacerlo hasta el año 2024, pero en Aragón hemos decidido iniciarlo también a propósito de este cambio del calendario vacunal. Se vacunará ya a todos los niños nacidos a partir del 1 de enero del 2011 y con la primera dosis. Esto supone que, teniendo en cuenta que la cohorte a vacunar es aproximadamente de unas 14.000 personas, 7.000 niños, y que esperamos una cobertura de vacunación de aproximadamente un 90%, teniendo en cuenta las coberturas vacunales de este tipo de vacuna, pues calculamos que necesitaremos unas 12.300 dosis aproximadamente para este año. Y esto va a suponer un esfuerzo económico de aproximadamente unos 600.000 euros. La tercera incorporación en el calendario vacunal importante es la vacunación en la infancia de 6 a 59 meses, con una única dosis, y a empezar ya la próxima campaña de vacunación 23-24. El resto de grupos se mantienen igual. Y por último, hay una incorporación importante al calendario vacunal, que es la vacunación de herpes zóster, que el Consejo Interterritorial nos anunciaba que también sería adecuado que lo hiciéramos antes de final del 2024. ¿Por qué el herpes zóster? Pues porque es una enfermedad que conlleva una gran morbilidad. Si vemos datos del Boletín Epidemiológico de Aragón, de nuestros sistemas de vigilancia de aquí del Gobierno de Aragón, vemos que tiene una incidencia bastante alta, de alrededor de 500 casos por cada 100.000 habitantes, como vemos aquí, y además mantenida en el tiempo, como vemos en la diapositiva, en el gráfico de la izquierda, y además que aumenta enormemente conforme va aumentando la edad, de manera que en los grupos más altos de la población es una enfermedad altamente incidente y que conlleva unas complicaciones muy importantes, y la neuralgia posherpética es tremenda, es un problema tremendo para la población, y conforme más edad va cumpliendo nuestra población, más problema va apareciendo. Muy bien, pues ¿qué vamos a hacer en Aragón? Pues en Aragón hemos acordado vacunar a partir del 1 de marzo también del 2023 a toda la cohorte nacida en 1958, es decir, los que este año cumplen 65 años, y además en Aragón se ha decidido incorporar también a la cohorte de 80 años. Esta es una cohorte que se incluye por primera vez dentro del calendario vacunal. Es decir, en este año en curso a la cohorte nacida en 1943. A estas cohortes se les mandará una carta personalizada para que procedan, si lo consideran adecuado, a su vacunación. En estas vacunas estimamos una cobertura de vacunación de aproximadamente un 45% a los 65 años, esperemos que nos equivoquemos y que sea más alta, y de alrededor de un 65% en los mayores de 80. Y eso va a suponer vacunar a unas 14.000 personas, o sea, unas 28.000 dosis, porque la vacuna de herpes zóster consta de una pauta vacunal de 2 dosis separadas 8 semanas. Y esto va a suponer un esfuerzo económico solo en esta vacuna de 3,5 millones de euros. Pese a ello, es una vacuna completamente coste efectiva. Todo lo que previene esta vacuna sale muchísimo mejor, pese al importante esfuerzo económico que supone la inclusión de este inmunógeno. Y además es una vacuna tremendamente efectiva. Además de ser coste efectiva, es muy efectiva. Da muy buenos resultados. Hay algún cambio más pequeño, pero ya son cambios técnicos menores. Los grandes cambios en el calendario vacunal son respecto a estas 4 vacunas.
esto era un poco las ideas a transmitir. Quizá acabar esta exposición recordando que la pandemia yo creo que nos ha dejado una gran lección, que es lo importante que es vacunarse. Y no es necesario tener pandemias para insistir en la idea de manera continuada, insistente, de lo importante que es la vacunación sencillamente para estar mejor, ¿no? Para padecer menos enfermedad, para disminuir la mortalidad y para tener, como decíamos antes, pues mejores condiciones de vida. Y ese es el objetivo del calendario de vacunaciones, que es uno de los grandes logros que hay que recordar, que es gratuito y universal, y que, por supuesto, es uno de los grandes logros del sistema público de salud, y que, por lo tanto, yo creo que tenemos que mimar, mantener e intentar animar a que la gente se vacune. Y con eso abrimos a todas las preguntas, dudas o cuestiones que se puedan plantear. Sí, bueno, yo por concretar, la meningitis es la conocida como vexero, ¿no? Sí. Eso es una duda. Y dos, ¿cuál es el motivo de incorporar a los pequeños a la vacunación de la gripe? No sé si por la época que estamos viviendo este año en concreto, o ya era una decisión tomada. Sí, me da igual. La decisión de vacunar frente a gripe a los niños más pequeños es una decisión que se venía planteando desde hace muchos años a nivel técnico. Tenéis que tener en cuenta dos cosas. La tasa de incidencia en los niños es muy alta, como 8 o 20 veces más alta que en población general. Los niños son los primeros que se infectan de gripe y son los que contagian de gripe al resto de la población. Se dice que los niños son los motores de la gripe. Y luego hay otro motivo importante, que es que tienen una tasa de hospitalización muy alta. Igual de alta o más, depende del año, que los mayores de 65 años. Hay muy pocas muertes de gripe en nuestro medio, pero sí mucha hospitalización. Entonces, es verdad que estos 2 últimos años, después de habernos quitado las mascarillas, después de que los niños no tuvieran experiencia de enfrentarse a los virus de la gripe, pues hemos tenido más gripe, una gripe muy precoz, muy extraña la incidencia que hemos tenido, pero independientemente esta vacuna muchos países la tenían y es una vacuna que ha llegado para quedarse. Y técnicamente queremos insistir en que se tienen que vacunar a los niños. Buenos días. Yo quería saber, ¿la meningitis B también se va a vacunar a los niños que han empezado ya con el ciclo o va a ir de forma gradual? Y el papiloma, si desde mañana se puede empezar ya a los que cumplen 12 años este año 2023, o se va a vacunar también a los que tienen 13, 14 años, 15? No. Respecto a la primera pregunta, a meningitis B, se va a vacunar a los que cumplen este año, o sea, cumplen a partir del 1 de enero del 2023, con la primera dosis. Hay que poner un momento de inicio y se ha decidido ese. Y respecto al papiloma, lo mismo, se va a vacunar a los niños que cumplen 12 años en este año en curso. Este es un procedimiento habitual, que, sí. Habitualmente cuando introducimos vacunas en el calendario lo que hacemos es empezar, damos un punto de corte. Ya sabemos que normalmente nos llegan quejas, pues padres y madres que han empezado la vacunación a lo mejor 2 meses, que le coge la segunda, la tercera dosis, o que se la acaban de pagar entera porque justo han acabado, pero siempre que proponemos una nueva vacuna, pues inevitablemente se pone un punto de corte y alguien se queda al otro lado y bueno, es lo que hacemos. Solemos empezar además siempre por años naturales, ¿no? Porque eso nos permite luego, digamos que en los sistemas de información, despejar problemas a la hora de valorar coberturas. Bueno, esa digamos que es la dinámica habitual y es la que mantenemos en esta modificación de calendario. Sí, le quería preguntar al director general, que hemos llegado tarde, imagino que habrá dado una valoración general, pero si nos pudiese volver a dar, ¿qué supone desde el Gobierno de Aragón
esta ampliación del calendario de vacunas, esto por un lado. Y por otro, bueno, entiendo que sobre todo en los padres de bebés quizás no están... bueno, Aragón es una población que lo hemos visto con la pandemia, ¿no? Que realmente se vacunan, ¿no? Que son proclives, que están dispuestos, ¿no? a la vacunación. En los bebés entiendo que era el Bexsero, era muy esperado. En cuanto al virus del papiloma humano en los niños en 12 años, y nos podría decir también, bueno, la importancia, ¿no? Creo que la intención es cortar, ¿no? esta enfermedad de transmisión sexual. Estas dos cosas. Gracias. Antes decíamos, y no me importa decirlo una y otra vez en la rueda de prensa y en cualquier otro sitio donde podamos decirlo, que supone un esfuerzo importante. Antes decíamos, no doblamos, pero prácticamente llegamos a superar el presupuesto de vacunas en un 70, más de un 70%. No se hacía un esfuerzo así desde que introdujimos, yo creo que el virus de papiloma o con Prevenar, que son decisiones importantes desde un punto de vista económico, pero más allá de lo importante que supone, de la importancia que supone desde un punto de vista económico, la importancia es preventiva. Las vacunas son uno de los grandes motores de mejorar la salud de la comunidad. Y como decía antes, no es necesario tener una pandemia para darnos cuenta hasta qué punto nos suponen aliviar la carga de enfermedad y de mortalidad. A veces hay cuestionamientos sobre las vacunas y los hemos vivido en algunas fases de la pandemia, pero yo creo que contra eso solo cabe contraponer el conocimiento y la ciencia. Y el conocimiento y la ciencia lo que nos dicen ahora es que hay sencillamente enfermedades que hemos erradicado porque hemos vacunado. Y esa es la realidad. Y que hay otras que terminaremos controlando, terminaremos algunas erradicando y otras controlando y desde luego disminuyendo enfermedad, sufrimiento y mortalidad. Yo creo que a eso va dirigido, ¿no? Todos los grandes cambios en los calendarios de vacunaciones. Y este no es un cambio menor, es verdad que introduce varios inmunógenos. Y también decía, ojo, es muy importante vacunarse no solo de niños, sino en otras etapas de la vida. Y en ese sentido es por la que se incorporan vacunas, por ejemplo, en adolescentes, en chicos de 12 años, donde claramente estamos viendo incrementos en la adolescencia y en la juventud de infecciones de transmisión sexual. Y esta es una vacuna dirigida a prevenir efectos, digamos, no deseados de relaciones sexuales sin protección. Y también insistir en esa otra idea que decíamos antes, ¿no? El virus del herpes zóster en adultos es una vacuna muy buena, es costo efectiva y hay mucha gente mayor que padece esta enfermedad. ¿Por qué no vamos a vacunarnos? Y vacunarnos puede prevenir y protegernos de esa enfermedad, ¿no? Esa idea de que las vacunas son importantes, en España es un acto voluntario, hay que insistir que siempre es gratuito y universal, es un acto voluntario, pero es un acto voluntario muy importante para la protección individual y para la colectiva. Yo quería hacer dos preguntas. Una, ¿cómo está la incidencia ahora de casos de virus respiratorios, no solo en la población de niños, que hemos visto que hay un incremento de casos, sino en otros cohortes de edad? Y ha hablado usted del incremento de infecciones, de enfermedades de transmisión sexual en los jóvenes. ¿Qué otras enfermedades han visto que se han incrementado en estos últimos años? Vamos por partes. Respecto a infecciones respiratorias, estamos, ya lo hemos dicho alguna vez, estamos teniendo un otoño-invierno absolutamente atípico, ¿no? Llevamos, desde antes de la semana 40, llevamos más de 20 semanas en las que la transmisión de infecciones respiratorias ha sido permanente y no ha dado tregua. De hecho, la semana pasada, el boletín, ya volvimos a superar el umbral epidémico de gripe. Esta semana, cuando salga el boletín, nos dará una cifra un poquito más abultada. Probablemente estaremos entre 130 a 140 casos por 100.000 de gripe esta semana, cuando
cuando salga el boletín. Eso va a pasar fundamentalmente a costa de 2 grupos de edad, que serán los mayores de 70 y los menores. Antes comentaba Manuel la importancia de la vacunación en menores, porque en gripe, entre esos 2 grupos, los más mayores y los más jovencitos, se soporta la transmisión y sobre todo los efectos peores, los impactos sobre salud más desfavorables, y ese es el perfil que va a haber. Pero además lo que nos está pasando en infecciones respiratorias es que aparte de esos momentos en los que hemos tenido mucho virus respiratorio sincitial, en los que hemos tenido COVID de una manera latente, ahora prácticamente con los indicadores muy bajos, gripe, que en algunos momentos hemos estado ahí subiendo o no bajando, además es que tenemos otros gérmenes circulando, que durante la mayor parte de las semanas además han sido mayoritarios. Tenemos gripe, tenemos poquita COVID, prácticamente ya menos virus respiratorio sincitial, pero es que tenemos rinovirus, adenovirus, otros coronavirus que no son los pandémicos. Tenemos, pues iba a decir, toda la colección de gérmenes respiratorios que podríamos imaginar que íbamos a tener, o que incluso no imaginábamos que íbamos a tener. Tenemos todas circulando. Y eso es lo que configura esos sucesos que luego tienen un impacto sobre el sistema sanitario tan contundente. Y respecto a infecciones de transmisión sexual, yo creo que muchas veces se insiste en esa idea, ¿no?, de que estamos en un periodo donde quizá la valoración de riesgo de ciertos grupos de edad y de la población en general respecto a las prácticas sexuales pues ha caído de una manera enorme, y lo que estamos viendo pues es un incremento en prácticamente todos los gérmenes que se pueden calificar dentro de ese epígrafe de infecciones, ¿no?, de gonococia, clamidias, gonorrea, sífilis. Pues todos esos gérmenes lo que están haciendo es aumentar su incidencia, que además a la administración le es muy difícil de identificar, porque son procesos que no siempre están bien declarados, bien notificados, y que sobre los que la gente siente vergüenza y pudor, ¿no? Y se buscan sistemas alternativos, y ahí probablemente lo que recogen las estadísticas sea simplemente un porcentaje pequeño de lo que realmente está circulando. Escuchar, Begoña, que has comentado que en el caso del herpes, de la vacuna del herpes, se iba a mandar una carta personalizada a las personas. Entiendo que será como que se hace con el cribado, ¿no?, invitando a estas personas a participar, y si aceptan ya van al centro de salud y solicitan. Exacto, sí, vale. sí. Lo que pretendemos es aumentar las coberturas vacunales e intentar que la máxima población posible se vacune de esta vacuna, que, como hemos dicho, es muy efectiva. ¿Y se van a mandar a partir de ya? Sí, inmediatamente. Han dicho también un importe de vacunas, ¿está incluido también COVID ahí? No. No, COVID lo sigue pagando el Ministerio. El Ministerio. Es una vacuna que de momento, en ningún momento la hemos pagado las comunidades autónomas. No sé en algún momento si esta vacuna se queda estabilizada como una propuesta más de calendario dentro probablemente con un modelo similar a gripe, con estacionalidad. En algún momento llegará que las comunidades autónomas tendremos que asumirlo, pero de momento, por suerte, no tenemos que asumirlo, porque además es costosa. ¿Cómo está siendo la vacunación? ¿La vacunación COVID cómo está siendo ahora mismo? En estos momentos, yo creo que se va ralentizando, ¿no?, que era un fenómeno esperable, y al final es la realidad. Yo creo que en estas últimas semanas están poniendo, hablo de memoria, entre 2.000 y 2.500 semanas, creo. Prácticamente es verdad que la incidencia de COVID es muy baja, yo creo que si alguna noticia buena podemos dar de las últimas semanas, es precisamente esos signos de que COVID
está pasando a otra fase, ¿no? Las incidencias pueden ser entre 15 y 20 por 100.000 a 7 días, entre 30 y 40 a 14 días. Estamos teniendo ya muchos días sin mortalidad. La semana pasada, creo que, no recuerdo, o hace unos días estábamos hablando de que por primera vez en casi 3 años no teníamos nadie ingresado en UCI con virus COVID. Bueno, estamos, iba a decir, en una situación privilegiada, ¿no? Sobre todo viniendo de donde venimos, que yo creo que no podemos olvidarlo. Bueno, probablemente estamos vacunando ahora a todas aquellas personas que en algún momento no se pudieron vacunar de la dosis de refuerzo porque estaban en ese periodo de haber pasado la enfermedad, de los 5 meses posinfección, 5 o 6 meses posinfección, y alguna persona que pudiera tener algún requisito de condiciones de vacunación para alguna situación. Eso es lo que estamos vacunando ahora y que probablemente se pueda seguir vacunando de manera residual durante las próximas semanas o los próximos meses. La vacuna de la meningitis, simplemente, ¿qué coste tenía para las familias que recurrían a la privada, más o menos? En el ámbito privado yo no sé cuál era, porque es diferente el coste que tiene para la administración la vacuna que el coste que tiene la vacuna en el circuito privado o en farmacia. Yo creo que están sobre los 100 y pico euros dosis. 58 me parece que son, ¿no? Eso es lo que pagamos nosotros. Eso es lo que pagamos nosotros. Las familias yo creo que pagan están probablemente por encima de los 100 euros dosis, teniendo en cuenta que son 3 dosis. Hay que recordar que había algunas familias que padres, madres y abuelos los regalaban a veces, ¿no? Sí, Era un regalo, ¿no? Bueno, pues sí. ¿Nos podrían recordar entonces la vacuna de la gripe a partir de la próxima campaña para quién estará dirigida, teniendo en cuenta que se añaden estos niños? A ver, los grupos de riesgo tradicionales son los mayores de 65 años, ¿sí? En gripe, embarazada, bueno, algunos grupos de riesgo, embarazadas, algunos grupos de riesgo, los de siempre, y se añaden los niños entre 6 meses a 59 meses, 5 años. Y luego estarían a nivel profesional los trabajadores sanitarios, que eso en principio no cambia. Sí, que también habría que hacer un llamamiento a la vacunación en general de los sanitarios, que son fundamentales dentro de estas campañas. ¿Cuál es la cobertura en esta campaña del personal sanitario? En gripe. Pues según los últimos datos, yo creo que estaba alrededor de un 40... Sí, 40. 34, 35%, sí, una cosa así. 40%. Sí, entre 35 y 40%. ¿El objetivo era el 70%? Bueno, el objetivo general en todos los grupos era un 70, un 75%. Creo que era un 75%. Pero es un objetivo casi de carta a los Reyes Magos siempre. Pero en vacunación, en grupos de edad, y sobre todo cuando los grupos de edad son más altos, sí que lo hemos conseguido. En profesionales sanitarios Profesionales siempre sanitarios. vacunamos menos de lo que deberíamos, siempre. Es verdad que vacunamos más de lo que vacunábamos antes de la pandemia, porque estábamos a veces en cifras del 20%. Vamos a ser optimistas, casi hemos doblado respecto a antes de la pandemia, pero ¿cuánto nos queda y cuánta reflexión deberíamos hacer en el ámbito sanitario sobre ese comportamiento? Bueno, pero la evolución es buena. Vamos a verlo así. ¿Ha habido en Aragón alguna sospecha del virus del que se está hablando? De Marburgo. Del Marburgo. Que nosotros sepamos, no. Yo creo que lo sabríamos. No, yo creo que lo que hemos hecho estos últimos días es poner a punto los circuitos para poder atender una posible sospecha. Seguimos pensando que nuestra evaluación de riesgo, que es la evaluación de riesgo que se comparte también a nivel nacional, la posibilidad de que aparezca un caso es muy baja, pero es una circunstancia que no podemos obviar, esa posibilidad de que en algún momento pudiera haber alguna sospecha
y por tanto lo que nos tocaba era poner a punto los circuitos y es lo que hemos estado haciendo los últimos días, ¿no? Bueno, pues muchas gracias a todos.